Y buenas noches con todos. Vamos por favor a empezar la clase de hoy. No sé, tal vez alguna duda respecto a la clase del día de ayer. Buenas noches. Muy buenas noches. A ver, voy a terminarles de exponer la última partecita de lo que son los INES. Luego voy a enviarles al WhatsApp un video. Voy a darles un tiempo más o menos de unos 5 minutos para que puedan ver el video, puedan analizarlo. Y posterior vamos a conversar respecto a ello. Y vamos a tratar de analizar 2 casos clínicos, ¿ya? Esperemos unos 2 minutitos más, por favor. Sí, doctora. Dígame. Dígame, lo escucho. Con respecto a lo de ayer, de la citromicina que le comentaba, Ya. hoy tuve una persona que se acercó a la farmacia y era de Guayaquil Ya. y me pidió acitromicina que el doctor le ha recetado para la garganta, junto con Borosán. Con Borosán. Con Borosán, sí. Ya. Sí. ¿Qué le parece? Porque me quedó por ahí un poco, pues, me puso en duda nuevamente, porque imagínese que venga pues así una persona y diga, esto me recetó el doctor y es para la garganta y no puedo pasar la saliva. Y me dijo que junto con la citromicina tengo que tomar también el Borosán. Ya. Sí, no Verán, sé si tenemos... podría despejar ahí un poquito esa duda para aclarar un poco más. Ya, muy Ah, bien. doctora, gracias, disculpe. Verán, tenemos aquí problemas demasiado grandes a nivel de Ecuador, porque el ARSA nos pone ciertas normativas en todas las farmacias a nivel nacional. Entonces, una de las normativas que nos habla claramente es que no se puede dispensar antibióticos sin receta médica, ¿no? Es la normativa más fuerte que puede haber entre todas. Por esto que les dije de, de la susceptibilidad y de la resistencia que hacen los antibióticos. Entonces, es por ello que el ARSA, lo primero que obliga es que tiene que ser con receta médica. Ahora el detalle está, ¿lo cumplimos o no lo cumplimos las farmacias? No podemos cumplirlo al 100%, ¿ya? Les soy honesta, como farmacéutica y como dueña de una farmacia, ni yo lo cumplo al 100%. Las farmacias que más lo cumplen y que más lo controlan son farmacias de cadena, porque ellos tienen un sistema que realizan un bloqueo automático de todos los antibióticos y las personas dependientes de farmacia no lo pueden vender, a menos que sea con receta médica. Pero en las farmacias independientes no pasa esto, ¿ya? Ahora, otro detalle. Desde que empezó la pandemia, los doctores dejaron muchas cosas a responsabilidad del personal de farmacia, ¿no? Del personal y de los dueños de farmacia. ¿Por qué? Porque desde esa fecha empezaron a enviar mensajes poniendo la receta en los mensajes, ¿no? Entonces, por ejemplo, llega un señor y dice, ¿sabe qué? Mire, lo que pasa es que necesito amoxicilina, el doctor me recetó, usted le pide la receta y le muestra en su teléfono todo lo que dice ahí, ¿no? Entonces, el mensaje dice, doctor Juanito, y la descripción de la receta, ¿no? Es algo que a nosotros no nos sirve porque no nos va a ser válido. Pero el detalle es que es una farmacia independiente que debemos vender. Entonces tenemos aquí esta contradicción, ¿ya? Esa contradicción de que sí o no, lo hacemos o no lo hacemos, damos o no damos antibiótico. Ahí estamos optando por un riesgo-beneficio con el paciente. Cuando es una persona adulta, se le puede explicar los riesgos y los beneficios de tomarla, ¿no?
Cuestión de él si nos está diciendo la verdad o no. ¿Ya? Entonces, es también parte de responsabilidad de la persona. También parte de responsabilidad de nosotros, ¿por qué? Porque tenemos que evaluar síntomas para ver si en verdad el doctor pudo o no pudo haber recetado el antibiótico. Pero lamentablemente esta situación no ha hallado ahorita hasta ahora una forma ni el Ministerio de Salud ni el ARSA de poder controlar esta venta, ¿ya? Porque los antibióticos se siguen vendiendo sin receta médica. No todos los doctores dan antibiótico. Han llegado algunos casos en la farmacia que el doctor va y da antiinflamatorio y listo, por 3 días, y resulta que el paciente llega al otro día más afónico, peor, con ardor de garganta, la fiebre que no la puede controlar. Tuvo que haberse dado cuenta el doctor que eso era una infección bacteriana, pero resulta que no, él solo dio antiinflamatorio. Y ahí a nosotros ya nos toca participar dándole el antibiótico. Ahora, ¿cuál es la forma adecuada para nosotros poder colaborar al paciente y no causar una resistencia? Darle el tratamiento adecuado. Entonces, si le doy acitromicina, ¿cómo es la dosificación de la acitromicina? Una tableta diaria, siempre a la misma hora, mínimo 3 días. ¿Ya? Entonces, tenemos que saber la dosis para poder coger y decir, bueno, le estoy dando antibiótico, pero le estoy dando un tratamiento completo. Esto va a aportar a que el paciente no cause resistencia a ese tipo de antibiótico. Es la única forma que podemos ayudar. Ya, no existe otra forma. Realmente ahorita somos vulnerables a todo y como les digo, los doctores tampoco es que nos colaboran con recetas. Hay muchos doctores que van y envían un mensaje, como es su médico de cabecera, no sabe que vaya a la farmacia y dígale que venda tal, 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 tal. Entonces el señor viene, incluso yo he tenido casos que en ese momento lo llama y le dice, ¿sabe qué, doctor? Mire, estoy en la farmacia y me dice que el antibiótico es con receta médica. Entonces, el doctor todavía tiene el detalle de coger y decir, ¿sabe qué? Pásemela a la persona. Entonces, no sea malita, démele dando porque ahorita estoy en otra ciudad y no puedo darle la receta. ¿Y qué hacemos ahí? O colaboramos o no colaboramos. ¿Tenemos el riesgo? Corremos el riesgo. Por A o B razón, justo ese momento que estoy dando ese antibiótico sin receta médica, puede llegar el ARSA y cayó la multa. Y la multa, la más económica, es $1,400. Tenemos ese riesgo. Lo importante aquí es evaluar el riesgo-beneficio de esto, ¿no? Si damos tratamiento de antibiótico, darlo completo, o sea, hacerle entender al paciente que el antibiótico tiene que tomarlo el tratamiento completo. Si empezó, lo terminó, ¿ya? Entonces, siempre tratando de dar ese consejo a los pacientes, pero recuerden que para ello tenemos que saber dosificaciones, tenemos que saber qué estamos dando. Podemos colaborarle de esa forma. Ya, entonces, por ejemplo, en el caso del día que le ha dicho el señor, usted estaba entre, es ético venderle, pero si en verdad el paciente está mal, ¿qué hago ahí? Entonces, como nosotros, como dispensadores de medicamentos, ¿no? Como auxiliares de farmacia, como farmacéuticos, tenemos que de alguna forma colaborarle al paciente. Entonces, me imagino que usted le vendió, pero lo más práctico de ahí es venderle el medicamento, pero siempre recomendarle que por ser antibiótico debe cumplir la dosificación correcta, ¿no? Si lo recetó el médico, si el señor le dijo puede ser que sí, puede ser que no, no hay forma de verificar eso, pero también tenemos que puede ser que esa venta es la que nos salve el día. Entonces tenemos esos dos, ¿no? Siempre midiendo el riesgo-beneficio, teniendo cuidado a quién se le da y a quién no se le da antibiótico. Sobre todo a quién más hay que tenerle cuidado en antibióticos son en los niños. No es de que la mamita coge y dice, ¿sabe qué? Mire, mi hijo está con diarrea, deme Bacterol Forte. Tenga señora. No, siempre analizando el caso clínico. Por eso es que aquí estamos viendo un poco de casos clínicos para poder analizar la situación, para poder ver si en verdad necesita o no necesita la clase de antibióticos. ¿Ya? Entonces, la citromicina aquí es el riesgo-beneficio.
Y el Borosán simplemente es para hacerse lavados y para ayudar es un efecto analgésico a nivel de garganta. ¿Ya? El detalle ahí es que yo me cuestiono, ¿no? Si el doctor le dijo que tome acitromicina, también tuvo que mandarle antiinflamatorio. Siempre va a ir colocado un antibiótico con un antiinflamatorio, porque si ya está con una infección bacteriana, está haciendo un proceso inflamatorio. Entonces, ¿por qué le mandó acitromicina y no le mandó antiinflamatorio? Porque el Borosán no es antiinflamatorio. El Borosán lo que ayuda es analgésico, es local. Entonces, ahí está la cuestión de, según lo que dice, según la explicación que da el señor y la lógica que podemos conectarla ahí, posiblemente no le dio un médico, porque solo quería citromicina. El Borosán es un extra que no tiene nada de antiinflamatorio, entonces no va a ser un efecto ahí. Entonces tenemos que analizar esas situaciones también. Listo. ¿Estamos con la respuesta? ¿O tal vez tienes alguna duda más? No, está súper claro. Lo que sí, en realidad, de entrada, pues yo sí le solicité, se veía que era de qué Loja, entonces yo le dije, ¿tienes receta tal vez? Me dijo, no, yo vengo de Guayaquil y el doctor que tengo allá, pues me recetó eso, que tome, yo lo llamé, pues me dice, y me dijo que compre eso y que compre el Borosán para hacerse pues el lavado Claro. de la garganta, como me comentó, dice, y ya estamos, dice, de regreso, pero estamos, dice, con la garganta así, del frío. Sí, Y bueno, posiblemente solo hubiera, según el caso que me cuenta, si no estuvo con fiebre ni nada de eso, fue un proceso inflamatorio. Y sobre todo, cambio de clima produce inflamación, entonces probablemente sea un proceso inflamatorio más que un proceso infeccioso. Entonces, para mi parecer, con antiinflamatorio, 3 días cada 8 horas, tranquilamente le cedía esta inflamación, porque es por cambio de clima. Y sobre todo no presentaba fiebre, nada al respecto. Entonces sí es muy cuestionable estas situaciones. Entonces, por eso siempre cuando van a dar algún tipo de medicamento, siempre se tiene que analizar el por qué y el para qué, si en verdad lo necesita. A mi opinión, el señor con antiinflamatorios pasado. Pero bueno, con que se tome las 3 dosis, no pasa nada, dijo, porque está cumpliendo con un tratamiento adecuado. ¿Ya? Entonces, eso. Entonces, ahorita, mientras el ARSA o el Ministerio de Salud no haga nada respecto a controlar desde los médicos que envíen las recetas adecuadas, este sistema va a seguir funcionando, ¿ya? Entonces, siempre nos piden, no, es que ustedes como farmacéuticos tienen que colaborar, es que ustedes como bioquímicos tienen que dar las diferentes capacitaciones a los dependientes de farmacia, su responsabilidad. Claro que es nuestra responsabilidad, pero yo no puedo obligar a una farmacia independiente, coger y decirle, ¿sabe qué? No me vende ningún antibiótico si no es con receta médica. Puede ser, como les dije, que ese antibiótico les salve el día de trabajo, ¿ya? Porque hay antibióticos que son caros. Bueno, tienen un precio considerable. Entonces, nosotros no sabemos la situación y tampoco nosotros como, o sea, hablo como representante técnico, no estamos 24/7 en una farmacia para poder coger y decir, bueno, yo los tengo ahí ajustadito a la gente para que no vaya a vender antibióticos. Eso es mentira. ¿Ya? Los dueños de la farmacia y las personas dependientes de farmacia, los que pasan ahí, ellos son los encargados de vender o no vender el producto. Nosotros podemos capacitarlos 1000 veces, pero eso ya queda a responsabilidad del dueño de la farmacia, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que ver. Siempre, como les digo, tomando el tratamiento adecuado, vamos a tratar de regular estas cosas. Entonces, mientras no haga nada el ARSA ni el Ministerio de Salud respecto a esto, y desde los médicos no empiecen a dar las recetas adecuadas como deben de ser, dejar de estar enviando mensajitos, dejar de estar, ahí pásemela para decirle lo que le tiene que dar. Mientras no haya esa irresponsabilidad de parte de ellos,
no vamos a poder nosotros hacer nada. Entonces, ese es el detalle, ¿ya? Gracias, doctor. Listo, muy bien. Entonces, hoy vamos a seguir con la última parte de lo que son AINES. ¿Alguien me puede ayudar con lo que expliqué ayer respecto a los AINES? ¿Qué es un AINES? A ver, vamos con la lección. ¿Quién me ayuda? Jessica Merizalde. Buenas Sí, noches. profe, buenas noches. Bueno, los AINES son antiinflamatorios, no esteroides. Ya. Y bueno, básicamente, pues, son son antiinflamatorios. Ya. Tienen 3 funciones. ¿Cuáles son las 3 funciones que tienen? Hola. Sí, profe. Tenían 3 funciones los AINES. ¿Cuáles son las 3 funciones? Recordaban que les decía que habían 3, a diferencia del paracetamol que hacía 2 funciones, a diferencia del ácido acetilsalicílico que hacía otra función extra, los AINES hacían 3 funciones específicamente. ¿Cuáles son las 3 funciones? Puede responderme cualquiera. Si se la saben a la respuesta, prendan el micrófono y respóndanme nomás, ¿ya? Por Dios, no me dejen así. Eso me hace pensar que, bueno, a ver. No sé, es para, o sea, cómo actúan es reduciendo la fiebre, la inflamación y aliviar el dolor. Ya, ¿cómo se llama cuando reduce fiebre? Mm, A ver, voy a ponerles la polla. Por aquí había la palabrita. sí. Ah, todavía les envío las diapositivas. No les envío todavía porque estaba incompleta. Entonces tengo que acabar de exponer y ya les envío hoy día, ¿ya? Muy bien, aquí me responden como antipirético. Recordemos que a pesar de que este es un nivel básico de farmacología, ya tenemos que estar familiarizándonos con términos médicos, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque estos términos médicos nos permite ganarnos la confianza de nuestros pacientes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el paciente dice, ay, supiera, dice, estoy con un popó, porque ellos hablan así, súper líquido. Nosotros no vamos a seguir con los mismos términos de él, ¿no? Entonces, una diarrea o una evacuación líquida. Entonces, los términos colaboran mucho a que la gente nos dé confianza a nosotros, ¿no? Entonces, incluso se escucha hasta bonito. Por ejemplo, ¿quiere para bajar la fiebre? No, quiere un antipirético. Entonces, hasta las personas que no saben qué significa antipirético, oh, wow, qué científico es el nombre. Entonces, esa es la diferencia de aprenderse ciertos términos para no hablar en un vocabulario normal, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las 3 funciones que tienen aquí? Ya, tenemos que es para bajar la fiebre, como nos dijo el compañero, término médico, un antipirético. ¿Qué efecto más hace? Ya les puse la polla, ya tuvieron que haberla leído. ¿Cuál es el siguiente efecto? Si no, no pasamos de esto. Aquí nos quedamos todas las 4 clases que faltan. Antiinflamatorios y analgésicos. Exacto. Un analgésico y un antiinflamatorio. Analgésico, ¿qué significa? Cualquiera puede ayudarme a participar. El detalle aquí es interactuar de manera que la persona que sepa el concepto ayude a las demás para que se quede en nuestro cerebro, ¿ya? Analgésico.
Nos sirve para aliviar el dolor. Muy bien, actúa en el dolor. Por eso es analgésico, ¿no? Calma el dolor. A siempre va a ser anulación o sin. La palabra A en área médica. ¿Ya? Entonces, va a quitar el dolor. Y antiinflamatorio. Si digo antiinflamatorio, ¿a qué se refiere? ¿Qué va a bajar? ¿Qué va a disminuir? Para Ahí tratar la inflamación. Exacto, para tratar la inflamación, ¿ya? Son términos fáciles de aprender y se escuchan bonito, ¿no? Al momento de que cojan y ustedes digan, lo que pasa es que este es un medicamento que ayuda a la inflamación, ya se escucha mejor que decir ayuda a la hinchazón, ¿no? Entonces, usted está con un proceso de hinchazón, no, usted está con un proceso inflamatorio. Ya, entonces, esas palabritas sí tenemos que irlas trabajando. Igual en las farmacias, poco a poco, ustedes se van a ir familiarizando con esos términos y van a ir mejorando ese tipo de vocabulario médico. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a seguir viendo lo que son los AINES. Tenemos este tipo de familia que son medicamentos que no se los da comúnmente, ¿ya? Siempre van más acompañados de recetas médicas porque son en dolores más fuertes, ¿ya? En dolores crónicos. Recuerden que ayer vimos diferencias entre un dolor agudo y un dolor crónico. Un dolor crónico es una enfermedad, ¿ya? Entonces tenemos como artritis, como gota, como osteoporosis. Entonces, para este tipo de enfermedades se da este tipo de medicamentos o también para tratamientos postquirúrgicos. Entonces, para este tipo de enfermedades o de operaciones, se dan ese tipo de antiinflamatorios, ¿no? Dentro de ellos tenemos como principio activo el tenoxicam, celecoxib, heterocoxib, lumiracoxib, flunixinato de lisina, etofenmato, piroxicam y meloxicam, ¿ya? Nombres comerciales tenemos ahí como Ponstan, Celebrex, Dolux, Prexige, Migradorixina, Trafan, Feldene, Miolix y Movic. Estos son solo algunos nombres comerciales porque tienen también más nombres, muchísimos. Entonces, estos, como les digo, no son para tratamientos comunes. La migradorixina, ¿no? Que tiene el clonixinato de lisina, son para dolores por migraña, ¿ya? Entonces, solamente para este tipo de tratamientos y sobre todo que tengan recetas médicas. ¿Por qué? El efecto secundario de la migradorixina en sí es malestar general del estómago, ¿ya? Malestar gástrico, pero incluso suele ser un poquito más fuerte que los demás. Hay muchas personas que la migradorixina no les cae. Aparte del dolor gástrico, les da cefalea. Ya, entonces por eso este tipo de medicamentos sí tienen que ir con receta médica. Ahora, también, si este tipo de medicamento es para la migraña, el detalle es, ¿cómo sabemos nosotros, como dependientes de farmacia, como auxiliares de farmacia, qué es una migraña? ¿Cómo lo diferenciarían ustedes? Me imagino que algún familiar de ustedes, alguien en la vida, lo hayan visto con migraña. ¿Qué diferencia existe entre un paciente con migraña a un paciente con un dolor de cabeza? Porque se expuso al sol y le duele la cabeza. O porque se estresó y le duele la cabeza. O porque estuvo mucho tiempo en el computador y tiene un dolor de cabeza. ¿Cómo diferenciamos ese tipo de dolores para poder ayudar al paciente? A ver, les pongo un caso clínico, ¿no? Viene un paciente, les dice que estuvo trabajando normalmente todo el día y desde las 6 de la tarde empezó con un dolor de cabeza, ¿ya? Con un dolor de cabeza, a ustedes a decir directamente, no, tiene que irse al hospital para que lo atiendan a ver qué pasó, ¿no? Es un dolor de cabeza que está permanente ahí, pero no es tan molestoso. ¿Qué pregunta le harían ustedes
y le darían directamente algún tipo de medicamento según los que hemos visto, no solamente los que hemos visto. ¿Cómo lo ayudan? ¿Cómo le ayudan ustedes al paciente? Está llegando tipo 8 de la noche, es la única farmacia del barrio, no hay más. O sea que de ustedes depende que le pase o no le pase al señor el dolor de cabeza. ¿Qué le damos? ¿Qué le decimos? ¿Qué le preguntamos? De ¿Alguien me pronto responde? sería la, Le preguntaríamos desde cuándo ha tenido dolor de cabeza. Ya les explicó que el dolor de cabeza es recién que, o sea, hoy día empezó con el dolor de cabeza en la tarde. Empezó leve, pero ya está un poquito más fuerte. Está estable ahí, pero no, o sea, como para desmayarse, para eso no es, pero es un dolor que está molestoso, ¿ya? Entonces ya les dijo eso. ¿Qué le preguntaría? de pronto la frecuencia, con qué frecuencia le está dando pues, el dolor de cabeza, si es que es, digamos, algo ya repetitivo. Ya, Porque muy el bien. señor, digamos, llegó y dijo, me duele la cabeza a lo que salí del trabajo, entonces puede ser cansancio, fatiga. Ya, Pero si se le pregunta de si es que ha tenido este síntoma anteriormente o días atrás, pues puede ser algo más que un simple dolor, ¿no? De cabeza por el cansancio del trabajo. ya. Digo, ¿no? Sí, perfecto. Preguntarle si es la primera vez o todos los días viene con ese dolor de cabeza, pero justo hoy día ya se cansó de que le doliera tanto y quiere tomarse algo. Perfecto. Buena pregunta. La respuesta es no, solo hoy. ¿Qué más preguntamos? O ya podemos darle algo. A ver, tenemos medicamentos, les indico los antiinflamatorios. ¿Qué le doy? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿O le sigo preguntando algo? ¿O qué hago? ¿No? Tenemos aspirina, ácido acetilsalicílico, que lo vimos ayer. Tenemos paracetamol, acetaminofén, que es lo mismo. Y tenemos diferentes AINES, que los vimos ayer. Los de hoy no los metamos porque ellos no tienen nada que ver, por lo menos en este caso. ¿Qué más podemos preguntar? ¿Cómo más podemos resolver este problema? ¿Qué tan constante es el dolor o qué tan fuerte? Ya, el paciente les dice que desde las 6 de la tarde el dolor sigue. O sea, va en aumento, pero todavía no está como para un colapso. O sea, para desmayarse no está, pero sí ha ido subiendo de nivel. ¿Qué más le preguntamos? ¿O qué más observamos? ¿O ya vamos directamente al medicamento? También Sí, se le debería preguntar si ha tomado o ha consumido algún medicamento. muy bien. Si ya tomó algo, ¿no? Si ya tomó algo y no le calmó, ¿ya? ¿Qué más? Tenemos para hacerle preguntas al señor desde el día que nació, creo. Tal vez si tiene náuseas o se siente mareado. Ya, no, no se siente mareado, solo es el dolor de cabeza. ¿Qué preguntaríamos para poder descartar que tiene presión alta? Se le debería preguntar si sufre de la presión. Obvio. Primera pregunta si sufre de la presión. Entonces el señor coge y dice, hasta el momento no, tiene una edad de 25 años, entonces es un paciente que realmente no se lo considera todavía como paciente hipertenso, tiene una contextura normal, no tiene obesidad ni nada por el estilo, entonces se considera un paciente que no está hipertenso. ¿Qué más? ¿Ya le damos el medicamento o seguimos preguntándole? De pronto si es alérgico a algún compuesto,
Sí. Bueno, que la mayoría de pacientes que son alérgicos, ellos ya explican, ¿ya? Entonces, sobre todo cuando va a tomar algún tipo de antiinflamatorio, siempre dice, ¿sabe qué? No puedo tomar AINES, o el doctor me dijo que no puedo tomar lo que es diclofenaco y lo que se derivan de ahí, entonces todos los AINES, ¿no? Entonces, ya nos dice que no es alérgico. ¿Procedemos o no procedemos? Falta una pregunta que parece que no fuera importante, pero esa nos va a ayudar a descifrar en sí si es migraña, si es estrés, si es insolación. Una sola ¿Qué pregunta. parte de la cabeza es el dolor? Ya, ¿qué parte de la cabeza? Muy bien. Y otra pregunta más, que no la hemos preguntado y nos va a ayudar mucho. La edad, No, la edad ya la dijimos que más o menos tiene unos 25 años. Tal vez la sensibilidad al ruido o la luz. No, ¿La causa del dolor o por qué empezó el dolor? no, el señor dice que está trabajando. Ahí les di la palabra clave. Tal vez a lo que se dedica el señor, olores muy penetrantes que pueden afectar. Exacto. ¿En qué trabaja? ¿Por qué? Porque si pasa en el computador más de 10 horas, de 12 horas diarias, ¿qué podemos decir? Es estrés. Y si el señor llega con un dolor en esta parte, es estrés. ¿Qué vamos a dar ahí? Un medicamento que tenga extractos naturales y un antiinflamatorio. Con eso, el señor puede descansar y va a desinflamar, tranquilamente va a pasar. Pero si es un paciente que trabaja en albañilería, que justo ese día se olvidó llevar su gorra y estuvo todo el día fuera, ya no es estrés, es un proceso de insolación. ¿Cómo vamos a tratarlo ahí? Con cualquier antiinflamatorio acompañado de cafeína. Todo lo que tenga cafeína, al señor va a quitarle el dolor de cabeza. ¿Ya? Entonces, el hecho de dónde nace, o sea, el detalle de que en qué trabaja el paciente, nos va a permitir esto. ¿Ya? Nos va a permitir analizar la situación y poderle dar el medicamento adecuado. Ahora, ¿cómo sabemos cuándo dar un antimigrañoso? Los pacientes, ellos ya lo saben, ¿ya? Mire, tengo dolores constantes, es justamente en la altura de la frente, ¿no? Entonces, en la parte frontal es un dolor insoportable que cuando veo la luz no me permite, o sea, me duele demasiado los ojos, ni siquiera puedo abrirlos. Podemos estar hablando de un proceso de migraña, ¿ya? Pero si el paciente me dice que me duele la parte occipital, en la parte de atrás del cráneo, no vamos a darle un antimigrañoso. ¿Ya? Entonces, ese tipo de detalles nos permite diferenciar dolores y dar las medicaciones exactas, las medicaciones que necesite. Es un caso erróneo darle un antimigrañoso a un paciente que le duele la cabeza por estrés. ¿Le va a hacer efecto? Claro que le va a hacer efecto. Es un antiinflamatorio. O sea, va a desinflamar, va a desinflamar. Pero el detalle es que estamos dándole un medicamento demasiado fuerte cuando no lo necesita. Y que cuando ya lo necesite posiblemente ya no le haga efecto. Porque ya estuvo en su organismo. Entonces, eso tenemos que empezar a analizar los casos clínicos, ¿no? Sí, no, ¿por qué? 2, 3 preguntas. Ahorita hemos hecho preguntas, creo que unas 10, pero imagínense, no podemos hacerle ese montón de preguntas a un paciente. Tenemos que llenar todos los días un cuestionario para poder dar un medicamento. No, tenemos que analizar las situaciones con 2, 3 preguntas y tan. Ese es el tratamiento que se le puede dar al paciente. ¿Ya? Entonces, eso también tenemos que irlo trabajando. ¿Ya? ¿Alguna duda respecto al caso? ¿No? Bueno,
Entonces, como les decía, la migradorixina es una de las, dentro de los productos para migraña, dentro del más fuertecito, ¿ya? Entonces, que a ciertos pacientes no les cae bien. Entonces, no podemos darle a cualquiera que viene y dice, ah, no, lo que pasa es que yo sufro de migraña, una migradorixina, ¿ya? Entonces, existen más productos para la migraña que su principio activo es ergotamina, que ese es el que actúa ahí, que son más suaves que este y le hace un efecto adecuado. ¿Ya? Listo. Peroxicam, meloxicam, el piroxicam es un medicamento que es específico con receta médica. Casi nunca la llegan a comprar sin receta médica. El meloxicam, el tratamiento, recordemos que solo es una cada 24 horas, excepto que el médico le manda cada 12 horas. Todos estos medicamentos son cada 24 horas, una tableta diaria, ¿ya? A menos que el médico dé la disposición de que se pueda dar cada 12 horas. Pero este producto no se lo puede dar cada 8. Este producto no puede ser combinado con otro tipo de antiinflamatorios, excepto que el médico lo prescriba. Caso contrario, no. No es que llega un señor con un dolor de muela y vamos a darle un meloxicam y aparte un ibuprofeno y aparte naproxeno, por ejemplo, una Pronax. No, estamos haciendo un proceso de detoxicación al pobre señor, ¿ya? Entonces, ese tipo de cosas no se hace, ¿ya? Entonces, estos medicamentos hay que tenerles cuidado, ¿ya? A pesar que son antiinflamatorios, también tienen efectos graves, sobre todo a nivel gástrico y a nivel renal. Recordemos que la mayoría de medicamentos van a ser excretados por el riñón. Entonces, esos medicamentos para poder salir hacen lo que sea para poder ser excretados. Entonces, ¿quién va a sufrir en sí? Es el riñón y es el estómago. Entonces, por eso tenemos que cuidar. Siempre tratando, como les he dicho, de controlar dolores, de tratar de ver si hay un medicamento suave que nos pueda ayudar y en caso de que no sea así, sí poder dar un más fuerte. ¿Ya? Entonces, siempre tratar de controlar con medicamentos los más suaves posibles que su efecto secundario no sea tan representativo, ¿ya? Listo, tenemos aquí algunos. Tenemos la famosa migradorixina, el Dolux y el Feldene. Todo lo que es para migraña va a tener como principio activo la ergotamina tartrato. Todos, absolutamente todos los medicamentos que ustedes vayan a una farmacia y diga ergotamina son para migraña. ¿Ya? Tenemos el Feldene Flash y tenemos el Dolux, que es uno de los principios activos que tiene como heterocopsib. Estos también vienen en varias dosis, vienen desde 60, 90, 120, 180. Y entonces tenemos que tener cuidado con este tipo de medicamentos también. ¿Ya? Tenemos dos tipos de medicamentos aquí más, que es el buprenorfina y el tramadol. ¿Ya? Estos son dos medicamentos que se lo utiliza más a nivel intrahospitalario y a nivel postquirúrgico, ¿ya? Entonces, cuando los envían a casa con tratamientos, sobre todo cuando dolores son fuertes, le envían esta clase de medicamentos. Sus dosis es igual una cada 24 horas. Dentro de los efectos secundarios, todos los medicamentos van a tener un efecto secundario que puede como no puede suceder, ¿no? Recordemos que un efecto secundario no es que a todos les va a dar, no, puede como no puede causar. Entonces, alergia, que es hipersensibilidad, molestias gastrointestinales, que es el mayor porcentaje de los AINES provocan ello, cefalea, vómitos, y en dosis altas o en dosis que no sean adecuadas o combinadas entre ellos, daño renal y daño hepático. ¿Ya? Aquí tenemos dos imágenes para que más o menos los conozcan a este tipo de medicamentos. Muy bien. ¿Qué me dicen de esa foto? ¿Linda o no linda? ¿Quién quiere analizar? Analicemos la foto. Recuerden que vimos en lo que es la normativa del ARSA, vimos un poco cómo tiene que ir la persona dependiente de farmacia o auxiliar de farmacia a atender. ¿Qué cumple, qué no cumple? La foto.
¿La criticamos? ¿No la criticamos? ¿Está bien? ¿Está mal? No tiene mandil. ¿No tiene mandil? ¿Qué más? El pelo recogido tampoco. Ya, muy bien. ¿Qué más? Seamos observadores. Ahorita sí tenemos que ser observadores. ¿Tiene un matamosca? Se supone que en una farmacia jamás en la vida puede haber un mosco. Pero sin embargo ahí tiene un matamoscos. Puede ser que sea un poco a nivel costa o el local sea pequeño y por eso hay acumulación de esos insectos, pero se tiene que poner plaguicidas. No podemos andar con un matamoscos por ahí matando a todos los moscos que se aparezcan. ¿Qué más? La actitud de la señora. La, la, la presencia de la señora. ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? Está mal. No, pues está mal. Ustedes como pacientes están empezando a entrar a la farmacia y ven esto. ¿Entran o se vuelven? Me vuelvo. ¿Por qué? Porque esto nos demuestra primero que la señora no tiene pasión. ¿Ya? Les indicaba el otro día un cuadrito en el que decía qué necesita o qué tiene un farmacéutico, ¿no? Tiene que tener paciencia, tiene que tener ganas de trabajar, ¿ya? Entonces, es verdad que el estar muchas horas en el mismo sitio cansa, pero no podemos hacerlo notar a ese cansancio. Imagínense llegar a la farmacia y coja y, ay, ¿sabe qué? Mire, deme algo. Ay, no sé, espéreme un ratito que me activo. No, o sea, siempre tenemos que estar activos. Recordemos que siempre tenemos que tener una empatía con el paciente. Entonces, siempre tenemos que estar mejor que ellos. Así sea que nos pase 1000 problemas, siempre se tiene que estar sonriente. Ellos no tienen que enterarse porque usted está triste, que no. Simplemente mejor que ellos, siempre feliz, ¿ya? Entonces, ni por más problemas, ni por más sueño, ni por más cosas que hayan, nuestra función en una farmacia es siempre estar atenta a los pacientes. De manera de que incluso si el paciente solo con vernos ya se sienta mejor, ¿ya? Entonces, hasta en esa forma le colaboramos. Entonces, esto es algo de lo que no podemos hacer, ¿ya? Entonces, tenemos que descansar, y tratar de evitar estos cuadros de aquí, ¿ya? Es difícil, sobre todo cuando se cumplen bastantes horas, como les digo, pero si nos gusta el área de farmacia, tenemos que encontrar la forma de divertirnos y de no hacer este tipo de detalles, ¿ya? Muy bien. Voy a enviarles el video que les dije al grupo. Vamos a analizarlo. Ahí ya ha sido casi hora, pero igual, vamos a analizarlo ahorita y lo conversamos rapidito, ¿ya? Listo. ¿Ya está enviado? Por favor, 5 minutos para verlo. Es un video de 1 minuto. Ya, entonces vamos a analizarlo y luego conversamos respecto al tema, ¿ya?
A ver, ¿ya lo acabamos de ver todos al video? Sí. Muy bien. ¿Podemos hablar respecto al tema? Sí, A ver, La farmacéutica está exponiendo las intimidades del señor y es una norma que está incumpliendo porque se debe resguardar la intimidad del paciente, creo yo. perfecto. ¿Qué más? ¿Algo más, Quiero? ¿Qué más podemos decir? que nosotros nomás tenemos que limitarnos a dar lo que nos están pidiendo que les vendamos y no meternos en su vida personal, o sea, ser bastante prudentes. Exacto. ¿Hubo empatía ahí? Mm, No. No, No hubo empatía, no hubo discreción, no hubo educación de parte de la dependiente de farmacia, ¿no? Porque armó tremendo show por unos preservativos. Ya, entonces, de eso debemos cuidarnos. ¿Ya? Varias situaciones suceden a nivel de farmacia que nos incomodan un poco, ¿ya? ¿Por qué? En todos estos años que llevo trabajando en farmacia, es constante movimiento de personas. No todas las personas somos iguales, ¿no? Entonces, hay diferentes situaciones, hay situaciones en las que uno se siente más penoso que el paciente en hablar de ciertas cosas. Entonces, todo esto tenemos que tratar de comportarnos de la mejor forma. Porque en estos 5 minutos voy a contarles un poquito de casos que me ha tocado a mí vivir. Por ejemplo, pacientes, bueno, antes de la pandemia, día viernes, los jóvenes, no falta rumba, no falta fiesta. Entonces, no falta los jóvenes que se llevan Epalip para proteger su hígado, porque van a tomar demasiado, llevan preservativos, llevan toda cantidad de productos, incluso llevan lubricantes y cosas así. ¿Ya? Entonces, estas cosas no podemos nosotros, ¿por qué les digo este caso? Porque yo era nueva, o sea, recién llevaba trabajando creo que un mes en esa farmacia. De hecho, ni siquiera sabía que era un KIY. ¿Ya? Entonces, el joven va y me pide y todo. Y cuando me dice KIY, ya le puse todos los preservativos y todo lo que me pidió en una funda y me bloqueé cuando me dijo KIY porque no tenía idea, o sea, se me fue, no me imaginaba qué era. Y el joven se me empieza a burlar a mí de que estaba en una farmacia y que no sabía qué era. Y entonces, realmente yo en ese momento no supe dónde meter la cabeza, porque encima el KIY, para colmo mío, había estado atrás sobre mi cabeza ese lubricante. Entonces, en ese detalle de esa persona, entendí que hay muchas situaciones que vamos a vivir en la farmacia. Y tenemos que tener mucha educación y mucha discreción en los pacientes, ¿ya? Porque el paciente, él llegó todo normal. O sea, para mí nomás fue el trauma, pero para él no, porque normalmente todos los fines de semana compraba lo mismo. Ya. Ahora, al revés. Ahora yo puedo decir que para mí es normal que me pidan cualquier cosa. O sea, para mí no es ni siquiera ninguna incógnita, ni me voy a asustar, ni nada por el estilo en que me piden. Pero vienen muchos jóvenes, por ejemplo, solo con la píldora del día después. Tenemos que evitar, porque he visto, sobre todo a muchas personas que trabajan en farmacia que están empezando, piden una píldora del día después y hacen una mirada como que, uy, ya, no sé, o sea, una mirada que trauma a la persona que le compró, ¿ya? Porque hay personas que van y la compran sin ningún problema, pero sobre todo los jóvenes son muy reservados, que de hecho ni siquiera la hablan bien a la palabra, ¿ya? Entonces, que toca volver a repetir de nuevo para que le digan el nombre otra vez. Entonces, este tipo de detalles nosotros hasta con la mirada
Tenemos que cambiarla. ¿Para qué? Para poder tranquilizarlo. Es un método anticonceptivo, no tiene nada de malo, ni siquiera necesita receta médica. Entonces, ¿por qué verlo de esa forma? Entonces, tenemos que, desde los gestos, ir mejorando, ¿ya? Igual, nunca falta el paciente que ya tiene 50, 60, 70 años, los varoncitos, y llega, véndame por favor, dijo un amigo que le compre esta pastillita que está en este nombre. Y resulta que es sildenafil, que es para la erección. Pero, o sea, el señor hace tanto el drama que él mismo siente vergüenza de lo que él mismo está diciendo. Tenemos nosotros que tratar de ser indiferentes, ya, o sea, tratar de no causarle más vergüenza de lo que ya está sintiendo el señor, ya, simplemente es un medicamento más, estamos vendiendo un medicamento más y ya está, ya, porque hay muchos pacientes que llegan así, ya. Ay, es que mi amigo me dijo, es que mi tío, es que mi primo me mandó a comprar. Perfecto, no hay problema. A la final nosotros no le estamos preguntando. Entonces, eso ya es cuestión de ellos. Pero siempre teniendo una mirada fija, una mirada de que no inspire ni que, ay, que bestia lo que está comprando, no. Simplemente es un medicamento más, es un producto más, es un producto de farmacia que lo vendemos y listo. Entonces, en eso también debemos trabajar las personas que pasamos como dispensadores de medicamentos. Eso es algo muy importante, tratar de controlar mucho los gestos de nuestro rostro. Sobre todo ahorita es que tenemos mascarilla, con los ojos podemos decir cualquier cosa. Y entonces tenemos que tratar de controlar ese tipo de gestos, porque en el momento que ya empiecen a trabajar en una farmacia, créanme, se van a asombrar de muchas cosas que tal vez en la vida habrán escuchado. Incluso algunas cosas les van a asustar, pero en el momento tenemos que controlar la situación, aunque sea después, se están desmayando atrás, se están riendo de lo que pidió, de la forma en que pidió, pero ese momento siempre se debe ser muy prudente. ¿Ya? Listo. ¿Alguna pregunta respecto a esto? No sé, el compañero que trabaja en farmacia, si tal vez le ha pasado algo, un caso así que nunca se le va a olvidar. ¿Yo? ¿O Sí. hay alguien más tal vez? No creo que solo... Bueno, sí, en realidad han venido mujercitas a comprar lo que es sildenafil. Y yo no sabía, pero como está todo ingresado pues en el sistema, Ya. y estaban aquí aún las personas que me vendieron pues la farmacia, entonces me indicaban y después me dijeron, yo no sabía, pues simplemente le vendí y me dicen, eso es como el Viagra. Y yo sí, ¿en serio? Le digo, no sabía. Sí, dicen, y te van a venir a comprar siempre, así que no te asustes. Igual también me pasó lo del lubricante, que ahí llegó también un joven, me dice, tiene crema, creo que me dijo, ok, yo sí, no, déjeme, permítame buscarle, no le dije no. Claro, le reviso. Lo busqué en Google primero, pues, porque no sabía qué era. Lo busqué Calle y me salió Calle lubricante íntimo. Ay, ya lo busqué en el sistema y le digo, no he tenido, le digo, este medicamento, algo así le dije. Sí. Entonces, Otra así... ocasión, sí, otra ocasión llegó un taxista, me parece. Me dice, ¿tiene profilácticos? Yo sí, profilácticos. Te digo, no, y no me percaté de buscarlo en internet, pues para ver qué era. Me dice, y estaban detrás mío, pues, los preservativos. Me dice, ¿y esos? Le digo, pues, y me puse a buscar ese rato, y profilácticos ha sido como un término, pues no, ha sido preservativo. Le digo, sí, Exacto. le digo, ¿cuál necesita? Sí, son situaciones Sí, que pasan. sí, Y por eso ejemplo, me ha pasado acá. en el caso de los preservativos, hay 1000 nombres que les ponen. Tienen que bolos, que alguna vez un señor me dijo, véndame un suero. Y entonces yo dándole un suero oral, y el señor me dice, no, yo no quiero eso, yo quiero los de acá. Y yo, por eso se llaman preservativos. O sea, no tiene ni razón de ser yo dándole un suero para que se hidrate. Entonces, esas situaciones van a suceder.
Ya van a suceder, así como le ha pasado al compañero, van a suceder mil situaciones hasta ir aprendiendo y comprendiendo el idioma de las personas. Créanme que ahí también vamos a aprender mil palabras que en la vida las hemos escuchado. ¿Ya? Entonces, esto, ¿por qué más les cuento? Es un poquito más para que se apasionen, para que le metan más ánimo, porque esto del área de farmacia es bonita, es esfuerzo, pero es súper bonita. Ya si se aprenden a llevar y son amigos de ello, créanme que les va a ir súper bien. ¿Ya? Disculpe, Entonces, nosotros, a mí y a mi compañero ayer nos pasó que no podíamos entender la letra del doctor, por más que queríamos entender, no podíamos, así. Le juro, nos daba tanta vergüenza porque le dijimos, señorito, disculpe, no entendemos que yo soy pasante y mi compañero es nuevo. Entonces no entendíamos, nos daba altísima vergüenza. también sucede eso. Pero como les dije el otro día, por ejemplo, para ese tipo de análisis necesitamos saber un poquito más de medicamentos para que, por medio de un diagnóstico que podemos hacer nosotros, ¿no? Un caso clínico, poder ayudarle al paciente. Entonces, por ejemplo, si tal vez le hubieran dicho, oiga, disculpe, ¿cuál es el diagnóstico que le dio el doctor? Entonces, ¿sabe qué? Me dio tal diagnóstico. Entonces, podemos por ahí saber qué es lo que le dio, ¿no? O también otra forma que también es práctica y es importante, bajo yo el número del doctor. Entonces, muchas de las veces también vamos por ahí. Se lo llama al doctor, se le dice, mire, es la paciente tal. Lo que pasa es que no logro entender, por favor, ¿no me podría indicar? Es una buena forma de poder quedar bien con el paciente, ¿ya? U otra técnica que, bueno, yo casi no la he ocupado, pero sí he tenido algunos compañeros, dependientes de farmacia, conocidos, que lo que dicen es, disculpe, lo que pasa es que se nos escaseó, no hay ese producto. Entonces, es una forma de omitir, o sea, que el paciente no se dé cuenta que yo no supe traducir la receta, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso queda mucho que ver en la farmacia, ¿ya? Entonces, si usted no logró traducir la receta, muchas personas, no todas, ¿no? No, es que esa persona ni siquiera sabe leer una receta, ¿qué va a saber más? Entonces, para evitar ese tipo de comentarios, preferible jugar con las palabras, ¿no? Discúlpenme, el medicamento no tenemos ahorita disponible, así sea que esté al frente de ustedes, como no lo entienden, no saben qué es lo que dice, pero siempre hay que tratar de esquivar, a coger y decirle directamente, sabe que no entiendo, sabe que no sé qué darle, sabe que no, siempre tratar de jugársela. ¿Para qué? Para que la imagen de la farmacia quede impecable. Ya, entonces ese es un Sí. consejo que yo sí les doy. ¿Ya? Ya. Listo. Muy bien, entonces la clase de hoy hemos terminado, terminamos por esta semana. Les deseo un lindo fin de semana. Esperemos que el lunes con más actitud, por favor. La otra semana, ya por ser la última, vamos a ver un poquito de lo que es empatía en general. Vamos a resolver un poquito de casos clínicos y en caso de que avancemos voy a darles un poquito más de medicamentos, ¿ya? Porque realmente ahora les he dado los más básicos. Entonces vamos a ver si podemos ver un poquito más de medicamentos y hacer más las partes prácticas de manera de que puedan relacionarse un poco más con términos médicos y todo ello. ¿Ya? Listo, entonces conmigo hasta el próximo día martes. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Dicen buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches.